Muévete. Mi ex se va a sentar aquí. Ella susurró, apartándome de un empujón, así que salí y nunca volví. Muévete. Él está a punto de sentarse aquí. Susurró ella, empujándome a un lado cuando entró su ex. Así que, me levanté sin decir una palabra. 3 días después, me rogaba que volviera después de que él le pidiera que se fuera antes del desayuno. Nunca pensé que sería el tipo que publica aquí. No soy muy buen escritor, y honestamente, pasé años creyendo que estas historias de relaciones de pesadilla solo le suceden a otras personas, a los dramáticos, a los que ignoran las señales de alerta. Yo no estaba ignorando nada. Pensaba que era feliz. Jenny y yo habíamos estado juntos por poco más de 2 años. Nos conocimos a través de amigos en común en una fiesta en casa. Se acercó a mí mientras yo rondaba torpemente cerca de la mesa de los bocadillos y dijo, «Parece que preferirías estar en cualquier otro lugar». Me reí, admití que tenía razón, y hablamos durante 3 horas. Ella era magnética en aquel entonces. Rápida para sonreír, con un agudo sentido del humor, el tipo de persona que podía hacer que un martes aburrido pareciera un evento. El primer año fue genuinamente bueno. Tenía sus defectos. ¿Quién no los tiene? Pero yo creía que estábamos construyendo algo sólido. La ayudé a mudarse de un apartamento terrible con un propietario que se negaba a arreglar la calefacción. Me quedé despierto hasta las 2 de la madrugada ayudándola a ensayar para una entrevista de trabajo que terminó consiguiendo. Compré entradas para el concierto de su banda favorita con 6 meses de antelación porque sabía que lloraría cuando los viera en vivo. Lloró. Le sostuve la mano durante todo el concierto. No digo nada de esto para pintarme como un santo. Lo digo porque quiero que entiendan que yo estaba totalmente comprometido. No estaba a medias. No mantenía un ojo en la salida. Yo era el tipo que siempre estaba ahí. Alrededor de los 6 meses, empecé a oír hablar de Mark. Mark era su ex. No cualquier ex. El ex. El de antes de mí. Con el que salió durante 3 años. El que aparentemente le rompió el corazón en pedazos cuando la dejó. Oí su nombre en comentarios pasajeros al principio. A Mark solía no gustarle este restaurante. Mark siempre decía que hablaba demasiado rápido. Mark y yo pasamos por este barrio una vez. Me molestaba, pero me decía a mí mismo que era normal. La gente tiene historias. La gente carga con equipaje. No iba a ser el novio inseguro que se asustaba por un nombre. Así que, lo dejé pasar. Y luego lo dejé pasar una y otra vez. Para el segundo año, el nombre de Mark se había desvanecido un poco. Lo mencionaba menos. Supuse estúpidamente. Ahora me doy cuenta de que finalmente lo había dejado atrás. Hablamos de mudarnos juntos. Empecé a mirar apartamentos más grandes. Dijo que le encantaba la idea. Dijo que me amaba. Le creí. El domingo en que todo se desmoronó fue inusualmente cálido. Cielo azul, una brisa ligera, el tipo de mañana que te hace sentir optimista sin una buena razón. Jenny sugirió un brunch en este café del centro. Un lugar de moda con paredes de ladrillo visto y tostadas de aguacate carísimas. Había estado distante toda la semana, distraída y de mal humor. Pero supuse que estaba estresada por el trabajo. Me equivoqué. Conseguimos una mesa cerca de la ventana. Llevaba ese vestido de verano amarillo que una vez le dije que la hacía parecer un rayo de sol. Recuerdo haber pensado que se veía hermosa. Recuerdo haber pensado lo afortunado que era. Pedimos café. Apenas miró el menú. Seguía mirando su teléfono, luego la puerta, luego su teléfono de nuevo. Su pierna rebotaba debajo de la mesa, un hábito nervioso que tenía desde la infancia, según me dijo. ¿Estás bien?, pregunté. Bien, dijo, sin mirarme. Simplemente bien. Debería haber insistido. Quizás no quería saberlo. Y entonces la puerta se abrió y todo su rostro se transformó. No puedo describirlo de otra manera. Fue como si alguien hubiera accionado un interruptor. Sus ojos se abrieron, su postura se enderezó,
y una sonrisa se extendió por su rostro que no había visto en meses. No dirigida a mí. No en mucho tiempo. De repente, estaba completamente viva. Seguí su mirada hacia la puerta. Un tipo estaba allí, alto, de complexión atlética, cabello oscuro, con el tipo de confianza casual que proviene de que nunca te digan que no. Estaba escaneando la habitación con una leve sonrisa de suficiencia, como si ya supiera que todos querían su atención. Mark. No supe qué era él al principio, no conscientemente, pero mi cuerpo lo supo. Algo frío se instaló en mi estómago. La mano de Jenny se disparó y me agarró el antebrazo. Sus uñas se clavaron. «¡Muévete!», susurró. La miré fijamente. «¿Qué? ¡Muévete!». Su voz era baja, urgente, casi frenética. «Está a punto de sentarse aquí. Solo ve al baño o algo. Te lo explicaré más tarde». Parpadeé. Genuinamente, honestamente, pensé que la había oído mal. «Jenny, ¿qué estás?». Ella empujó físicamente mi brazo, apartándome hacia el borde del reservado. Sus ojos nunca dejaron la figura de Mark que se acercaba, su sonrisa de fiebre nupcial estaba de nuevo en su lugar, pegada y radiante. «Vete, siseó». «¿Ahora?». Me senté congelado por lo que pareció una hora, pero probablemente fueron 3 segundos. La miré, realmente la miré, y no vi nada que reconociera. No había vacilación en su expresión, ni culpa, ni un atisbo de disculpa. No estaba preocupada por cómo esto me haría sentir. No estaba preocupada por mí en absoluto. Estaba preocupada porque yo estuviera en medio. Mark estaba quizás a 15 pies de nuestra mesa ahora. Lo suficientemente cerca como para que pudiera ver la media sonrisa engreída en su rostro. Lo suficientemente cerca como para que pudiera verlo mirarme con el más leve destello de diversión, como si yo fuera un mueble que estaba a punto de reemplazar. Algo dentro de mí se volvió muy, muy silencioso. No grité. No discutí. No exigí una explicación ni monté una escena. Simplemente metí la mano en mi bolsillo, saqué un billete de $20 y lo puse sobre la mesa junto a mi café intacto. Luego me deslicé fuera del reservado. Jenny exhaló en lo que sonó como alivio. Ya se estaba moviendo, ya se estaba arreglando el pelo, ya me estaba borrando del momento. Pasé junto a Mark sin mirarlo. Pasé por el puesto de la anfitriona sin decir una palabra. Salí por la puerta principal a la brillante luz del sol del domingo, y seguí caminando hasta que llegué a mi coche. El trayecto a casa duró 12 minutos. No recuerdo nada de él. Sí recuerdo estar sentado en mi coche aparcado en el lote fuera de mi apartamento, con las manos todavía en el volante, mirando el salpicadero. La radio estaba apagada, el motor en marcha. Me senté allí durante mucho tiempo, y mi mente comenzó a evocar recuerdos como una lista de reproducción que no había pedido escuchar. El fin de semana que me salté el viaje de chicos a las montañas, el que habían estado planeando durante un año, porque Jenny necesitaba ayuda para mudarse de ese apartamento de mala muerte. Cancelé mi vuelo 2 días antes de la salida. Mis amigos fueron comprensivos, pero pude oír la decepción en sus voces. Me dije a mí mismo que valía la pena. Ella me necesitaba. Las 3 noches seguidas que me quedé despierto hasta las 2 de la madrugada repasando preguntas de entrevistas simuladas con ella. Estaba en pánico, segura de que no era lo suficientemente buena, y yo seguía diciéndole que era brillante. Seguí entrenándola en cada respuesta hasta que se lo creyó. Consiguió el trabajo. Me llamó llorando de felicidad. Fui la primera persona, me dijo. Las entradas del concierto. Las compré en enero para un espectáculo en julio. Su banda favorita. Puse un recordatorio en el calendario para no perderme la preventa. Hablaba de verlos en vivo desde que era un adolescente. Cuando subieron al escenario, me agarró la mano tan fuerte que me dolió y las lágrimas corrían por su rostro y se giró hacia mí y dijo, «Esta es la mejor noche de mi vida». Hice todo eso. Di todo eso. Y ella me empujó fuera de un reservado para que otro hombre pudiera sentarse. Apagué el motor y entré. La siguiente hora fue un extraño borrón vacío. Me senté en mi sofá y miré la pared.
Mi teléfono vibró un par de veces. Notificaciones que no revisé. Probablemente redes sociales. Correos electrónicos del trabajo. Nada que importara. En algún momento, me levanté y empecé a reorganizar mi apartamento. No dramáticamente, solo pequeñas cosas. Moví los cojines que ella había elegido del sofá al armario. Tomé la foto enmarcada de nosotros de la estantería y la deslicé en un cajón. Tiré una botella a medio vaciar de su champú que había dejado en mi baño. No estaba enojado. Todavía no. Era otra cosa. Vaciado, como si alguien me hubiera vaciado por dentro y solo hubiera dejado silencio. Esa noche, alrededor de las 7, llamaron a mi puerta. Sabía que era ella antes de mirar por la mirilla. Casi no respondí, pero una parte de mí quería ver qué podía decir. Abrí la puerta. Jenny estaba en mi umbral, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. No parecía triste. No parecía arrepentida. Parecía molesta. Reaccionaste de forma completamente exagerada, dijo. Solo la miré. Mark estaba de vuelta en la ciudad, continuó, pasando a mi lado para entrar en mi apartamento sin ser invitada. No quería que las cosas fueran incómodas. Tú lo hiciste raro al salir furioso. ¿Sabes lo vergonzoso que fue eso para mí? Cerré la puerta lentamente. ¿Vergonzoso para ti? Sí. Se giró para mirarme, su voz subiendo de tono. Ni siquiera dijiste nada. Simplemente te fuiste como un niño haciendo una rabieta. Pasé junto a ella y me senté en el brazo del sofá. Me dijiste que me moviera para que otro hombre pudiera sentarse en mi silla. Oh, por Dios. Puso los ojos en blanco con tanta fuerza que pareció doloroso. No fue así. Mark y yo tenemos historia. Una historia real. Necesitaba saber si todavía había algo allí. No puedes culparme por eso. No dije nada. Tomó mi silencio como una oportunidad. Mira, no planeé que esto sucediera, ¿de acuerdo? Pero cuando lo vi, yo simplemente sentí algo y me lo debo a mí misma explorar eso. No entiendes lo que Mark y yo teníamos. Él era todo mi mundo antes de ti. ¿Y qué era yo? Pregunté. Mi voz era tranquila, casi curiosa. Ella vaciló. Luego lo dijo. Tú solo fuiste un capítulo cómodo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Me preocupo por ti, añadió, como si eso ayudara. Pero cómodo no es lo mismo que correcto. Mark me desafía. Mark me hace sentir viva. Tú eres estable, seguro, aburrido, honestamente. Y hoy me di cuenta de que no quiero aburrimiento. Asentí lentamente. De acuerdo. Ella parpadeó. De acuerdo, hemos terminado, dije. Pierde mi número. Su expresión vaciló. Sorpresa. Luego algo más duro. Se enderezó, sus ojos se entrecerraron. Bien, dijo. Pero no vengas arrastrándote cuando te des cuenta de que fui lo mejor que te ha pasado. Agarró su bolso de donde lo había dejado en mi encimera y caminó hacia la puerta. Se detuvo con la mano en el pomo, mirando por encima del hombro, esperando claramente que me rompiera, que suplicara, que le diera la satisfacción de verme destrozado. Yo solo la observé. Resopló, abrió la puerta y se fue. Me senté allí durante mucho tiempo después de que se fuera. El apartamento estaba en silencio. Demasiado silencioso. El tipo de silencio que te obliga a enfrentar todo lo que has estado evitando. Pensé en llamar a mis amigos. Pensé en emborracharme. Pensé en muchas cosas. En lugar de eso, tomé mi teléfono y bloqueé su número. Luego la bloqueé en todas las plataformas de redes sociales que se me ocurrieron. Luego bloqueé su dirección de correo electrónico. Borré nuestro historial de textos. Borré nuestras fotos. No publiqué un estado triste o una cita críptica. No quería atención. No quería compasión. Solo quería que se fuera. No dormí bien esa noche.
Mi mente seguía reproduciendo el brunch. Seguía mostrándome esa sonrisa. La que le dio a Mark. La que no me había dado a mí en meses. Cada vez que cerraba los ojos, oía su voz. Muévete. Él está a punto de sentarse aquí. Pero no la contacté. No la desbloqueé. No escribí un mensaje largo para luego borrarlo. Simplemente me quedé en la oscuridad, respirando, esperando la mañana. 3 días después, comenzaron los mensajes de voz. El primer mensaje de voz llegó un miércoles por la tarde. Exactamente 3 días después de que salí de ese café. Estaba en la mesa de mi cocina comiendo un sándwich que había hecho sin mucho entusiasmo cuando mi teléfono se iluminó con un número que no reconocí. Dejé que sonara. 1 minuto después, apareció la notificación de mensaje de voz. En contra de mi buen juicio, presioné reproducir. Hola, soy yo. La voz de Jenny. Tentativa, casi casual, como si estuviera probando la temperatura de un baño. Así que, eso con Mark fue una estupidez. No sé por qué le di tanta importancia. Llámame cuando termines de hacer pucheros. ¿De acuerdo? Deberíamos hablar. Lo borré y volví a mi sándwich. El segundo mensaje de voz llegó más tarde esa noche. Número diferente, misma voz. Esta vez, el tono casual había desaparecido. Liam, por favor. Sé que estás recibiendo estos. Sé que me estás bloqueando. Simplemente devuélveme la llamada. ¿Pasó algo? Mark no es. No es quien yo pensaba que era. Te necesito. Por favor. Te lo ruego. Miré mi teléfono durante un largo momento. Luego bloqueé ese número también. El tercer mensaje de voz llegó a la mañana siguiente. Ahora estaba llorando, las palabras salían a trompicones entre respiraciones entrecortadas. Cometí un error. ¿De acuerdo? Un error muy, muy grave. Me pidió que me fuera, Liam. Se despertó y me miró como si no fuera nada y me dijo que tenía una cita de verdad y que necesitaba que me fuera antes del desayuno. ¿Antes del desayuno? Todavía estaba en su cama y él ya me estaba borrando. ¿Es esto lo que querías oír? ¿Que tenías razón? Bien, tenías razón. Ahora, por favor, solo contesta. No contesté. Me senté allí en el silencio de la mañana, la luz del sol entrando por la ventana de mi cocina y dejé que el mensaje de voz se reprodujera hasta el silencio. Una parte de mí esperaba sentirme reivindicado o enojado o algo así. Pero lo que sentí principalmente fue cansancio, un agotamiento profundo hasta los huesos, como si mi cuerpo hubiera estado corriendo un maratón para el que no me había inscrito y finalmente hubiera cruzado la línea de meta. Pensé en devolverle la llamada, no para reconciliarme. Dios, no. Sino para decir algo hiriente, algo que la hiciera sentir siquiera una fracción de lo que yo había sentido en ese café. Pero no lo hice, porque devolverle la llamada, incluso si la escuchaba, habría significado que ella todavía tenía poder sobre mí. Y yo había terminado de darle poder. En cambio, seguí reconstruyendo. Silenciosamente, metódicamente, reorganicé mi apartamento como yo quería. Sin tener en cuenta las preferencias de nadie más, volví a poner mis libros en la estantería que ella había despejado para sus velas decorativas. Empecé a cocinar comidas que me gustaban, no comidas que ella aprobaba. Daba largos paseos por la noche. Sin teléfono, sin música, solo el sonido de mis propios pasos sobre el pavimento. No era feliz, todavía no. Pero era algo adyacente a la paz, y la paz, después de lo que había pasado, se sentía como una victoria. El silencio duró 2 días más. Luego llegaron los monos voladores. Estaba en el trabajo cuando sonó el teléfono de mi escritorio. Llamada interna. Alguien había sido transferido. Contesté sin pensar. Liam, soy Rachel. Rachel era la mejor amiga de Jenny. Se conocían desde la universidad. Nunca había sido mi mayor fan. Tenía una forma de tratar el mal comportamiento de Jenny como una peculiaridad de su personalidad en lugar de un problema. Pero yo siempre había sido cortés.
Siempre había asumido que tenía buenas intenciones. Ahora sabía que no era así. Rachel, dije, manteniendo mi voz neutral. Estoy en el trabajo. Lo sé. Lo sé. Esto solo tomará un segundo. No sonaba arrepentida. Sonaba impaciente. Mira, llamo porque alguien necesita hacerte entrar en razón. Jenny es un desastre. Un completo y total desastre. No está comiendo. No está durmiendo. Llora todo el tiempo. Y, francamente, Liam, es tu culpa. Me recosté en mi silla. ¿Mi culpa? Sí, tu culpa. La voz de Rachel se agudizó. Cometió un pequeño error. Uno. ¿Y tú simplemente qué? Desapareciste. La bloqueaste de todo. Así no es como los adultos manejan los conflictos. Un hombre de verdad la perdonaría. Un hombre de verdad al menos la escucharía. Dejé que el silencio se alargara. ¿Sigues ahí?, exigió Rachel. Estoy aquí. Bueno, ¿qué tienes que decir en tu defensa? Lo pensé por un momento. Podría haber enumerado todo lo que Jenny había hecho. Podría haber explicado la humillación, el desdén, la forma en que me había empujado físicamente fuera de un reservado para que otro hombre ocupara mi lugar. Podría haberle contado a Rachel sobre la línea del capítulo cómodo, sobre el insulto del aburrido, sobre la forma en que Jenny había mirado a Mark como si él fuera un amanecer y yo una lámpara que se había olvidado de apagar. Pero Rachel ya sabía todo eso. Jenny definitivamente se lo había contado, y Rachel aún así había decidido llamarme y presentarlo como mi fracaso. Así que no expliqué. Ahora es problema de tu familia, dije. No mío. No vuelvas a llamar. Colgué antes de que pudiera responder. El teléfono volvió a sonar 30 segundos después. No lo contesté. Sonó una tercera vez. Lo desvié al buzón de voz y volví al trabajo. Ese fin de semana, Jenny apareció en mi puerta. Sabía que era ella antes de mirar por la mirilla. Podía oír su respiración al otro lado. Rápida, superficial, como si hubiera estado corriendo o llorando, o ambas cosas. Me quedé allí en mi sala de estar, con la mano sobre el cerrojo, y sentí una extraña y tranquila calma apoderarse de mí. Llamó suavemente al principio, luego más fuerte. Liam, sé que estás ahí. ¿Tu coche está en el estacionamiento? No me moví. Por favor, dijo a través de la puerta. Su voz era ronca. Por favor, solo abre. Necesito verte. Necesito explicar. Silencio. Fui estúpida. ¿De acuerdo? Ahora estaba llorando. Podía oír las lágrimas espesando sus palabras. Fui tan estúpida. Mark estaba. Solo me estaba usando todo el tiempo. No quería volver conmigo. Solo quería ver si todavía podía tenerme. Y en el segundo en que cedí, terminó. Me miró como si fuera basura, Liam. Como si no fuera nada. Y me di cuenta. Me di cuenta de lo que tiré a la basura. Tiré a la basura a la única persona que realmente me amó. Su palma golpeó la puerta. No un golpe, más bien una presión desesperada con la mano plana. Como si estuviera tratando de alcanzar a través de la madera. Te extraño, dijo. Nos extraño. Extraño la forma en que solías mirarme. Nadie me ha mirado nunca así. Y lo arruiné. Sé que lo arruiné, pero puedo arreglarlo. Por favor, déjame arreglarlo. Me quedé en silencio, no para castigarla, no para hacerla sufrir, sino porque genuinamente no tenía nada que decir. Las palabras que ella quería, perdón, consuelo, seguridad, ya no existían dentro de mí. Las había arrancado. Estaba vacío de ella. El silencio se alargó y luego, como si se hubiera accionado un interruptor, su tono cambió. ¿Estás siquiera ahí? Su voz se endureció. ¿Estás parado detrás de la puerta escuchándome suplicar? Eso es enfermo, Liam. Eso es realmente enfermo.
Estás disfrutando esto, ¿verdad? Te está encantando. No respondí. Crees que eres mucho mejor que yo. Las lágrimas seguían allí, pero ahora estaban mezcladas con algo más feo. ¿Iré? No lo eres. ¿Eres aburrido, Liam? Siempre has sido aburrido. Mark tenía razón sobre ti. Solo eres un sustituto. Un sustituto que tuvo suerte. Eso es todo lo que fuiste. Esperó. No dije nada. Abre la maldita puerta. Su puño golpeó la madera con fuerza ahora. 3 golpes secos que resonaron en mi silencioso apartamento. Ábrela. Deja de ser un cobarde y enfréntame. Miré por la mirilla. Su rostro estaba desfigurado. El rímel corrido por sus mejillas, los dientes al descubierto. No se parecía en nada a la mujer que había amado. Parecía una extraña teniendo un ataque de nervios en mi umbral. No voy a abrir la puerta, dije. Mi voz era tranquila, firme. Ahora somos extraños. Se congeló. ¿Extraños? Soltó una risa. Aguda, cortante e inestable. ¿Después de todo lo que tuvimos? ¿Después de 2 años, soy una extraña? Sí. Eres un monstruo, escupió. Un monstruo frío y sin corazón. Desperdicié 2 años contigo. Espero que mueras solo. Oí sus pasos retirarse por el pasillo, rápidos e irregulares. Luego, la puerta de la escalera se cerró de golpe. Me quedé allí por 1 minuto, 2 minutos. El apartamento estaba en silencio de nuevo. Caminé de regreso a mi sofá, me senté y exhalé lentamente. No sentía ira. No sentía tristeza. No sentía nada parecido a la culpa. Lo que sentí fue alivio. La máscara se había deslizado. El acto dulce y arrepentido se había desmoronado en el momento en que no consiguió lo que quería. Y debajo estaba la misma persona arrogante y cruel que me había empujado fuera de un reservado 3 días antes. No había cambiado. No había crecido. Simplemente se dio cuenta de que había perdido algo estable y lo quería de vuelta. No a mí, solo la seguridad que yo representaba. Y yo había terminado de ser la red de seguridad de nadie. Pasaron algunas semanas. Me gustaría decir que tuve alguna transformación dramática durante ese tiempo, que me dediqué obsesivamente al gimnasio, obtuve un ascenso, descubrí un talento oculto para la pintura. La verdad es menos cinematográfica. Fui a trabajar, volví a casa, cociné la cena, leí libros, di paseos, y lentamente, en silencio, comencé a sentirme como yo mismo de nuevo. Los mensajes de voz finalmente cesaron. Rachel dejó de llamar. Jenny dejó de aparecer en mi puerta. El silencio que había forzado a existir se volvió natural, cómodo, real. Y entonces, un sábado por la mañana, mi amigo Alex llamó. Oye, hombre, dijo, voy a hacer una barbacoa el próximo fin de semana. Nada elegante, solo hamburguesas y cerveza en el patio trasero. Deberías venir. Sí, dije. Tal vez vaya. Una advertencia, añadió Alex, con voz cuidadosa. Jenny podría aparecer. Rachel ha estado presionando para traerla. Les dije a ambas que se comportaran, pero ya sabes. Consideré esto. Hace unas semanas, la idea de verla me habría revuelto el estómago. Ahora, no sentía nada. Está bien, dije. Allí estaré. Colgué y miré por la ventana. El sol brillaba, intenso y cálido, de la misma manera que lo había hecho ese domingo en el café. Pero esta vez, la luz no me recordaba lo que había perdido. Me recordaba que todavía estaba aquí, todavía de pie, todavía avanzando, y no estaba mirando hacia atrás. El día de la barbacoa de Alex fue el tipo de sábado perfecto que solía sentirse como una promesa. Cielo azul, brisa ligera, el olor a carbón flotando por el vecindario. Llegué alrededor de las 2 de la tarde con un paquete de 6 cervezas y una bolsa de patatas fritas porque no era el tipo que llega con las manos vacías. El patio trasero de Alex ya estaba medio lleno.
Un puñado de amigos en común, algunos vecinos, algunas personas que no reconocía. La música sonaba desde un altavoz Bluetooth en la mesa del patio. Nada demasiado alto, solo lo suficiente para llenar los vacíos en la conversación. Los niños corrían por el césped con pistolas de agua. El perro de alguien estaba argumentando de manera muy optimista por qué merecía una hamburguesa. Era normal, fácil, bueno. Tomé una cerveza, encontré un lugar cerca de la parrilla y me dejé llevar por el ritmo de la charla trivial. Un tipo llamado Derek me preguntó sobre el trabajo. Una mujer de la oficina de Alex contó una larga historia sobre un desastroso viaje de campamento. Me reí cuando era gracioso. Asentí cuando no lo era. No estaba fingiendo felicidad. Realmente me sentía bien, mejor que bien. Me sentía como yo mismo de nuevo, o al menos una versión de mí mismo que había estado enterrada por un tiempo y finalmente estaba respirando aire fresco. Y entonces, alrededor de las 3:30, Jenny entró por la puerta lateral. Rachel estaba con ella, rondando como una manejadora nerviosa. Jenny se veía diferente a la última vez que la había visto, la vez que me había gritado a través de la puerta de mi apartamento. Estaba vestida con esmero, un vestido de verano similar al que había usado en el café. El pelo arreglado, el maquillaje sutil. Claramente se había esforzado en verse bien, pero había grietas en la presentación, sombras bajo los ojos que el maquillaje no podía ocultar por completo, una tensión en sus hombros que no pertenecía a una barbacoa informal. Escaneó el patio y sus ojos me encontraron casi de inmediato. No aparté la mirada. No la fulminé con la mirada. Simplemente le di el mismo asentimiento neutral que le daría a cualquier conocido y volví a mi conversación con Derek. Por el rabillo del ojo, la vi navegar por la fiesta. Saludó a algunas personas, aceptó una bebida de Rachel, se rió de algo que no llegó a sus ojos. Estaba dando vueltas, esperando su momento. Llegó aproximadamente una hora después, cuando me alejé del grupo para tomar otra cerveza de la nevera cerca de la valla trasera. Liam, su voz era suave, ensayada. Había estado practicando esto. Me giré. Estaba de pie a unos pocos pies de distancia, sola. Rachel había desaparecido estratégicamente. Jenny, dije. Sin calidez, sin ira, solo reconocimiento. ¿Podemos hablar? Hizo un gesto vago hacia un rincón más tranquilo del patio. Solo por un minuto, por favor. Consideré decir que no. Consideré alejarme sin decir una palabra, de la misma manera que había salido de ese café. Pero algo en mí, tal vez la parte que había pasado semanas en silencio reconstruyéndose, quería ver cómo se sentiría esto, quería saber si ella todavía tenía algún peso. Claro, dije. Nos alejamos unos pasos de la multitud, cerca de un arbusto de hortensias en flor que zumbaba con las abejas. Jenny juntó las manos frente a ella, luego las separó, luego cruzó los brazos. Parecía no saber qué hacer con su cuerpo. He estado pensando mucho, comenzó, en nosotros, en todo. Esperé. Tenía miedo, dijo, del compromiso real, de ser feliz. No sabía cómo manejar lo que teníamos, así que lo saboteé. Perderte me hizo crecer, Liam. Me obligó a crecer. Me miró, con los ojos brillantes. ¿Podemos simplemente hablar? Nos extraño. ¿Te extraño? Dejé que las palabras quedaran en el aire. Luego hablé. Me dijiste que me moviera para que alguien más pudiera sentarse. Ella se estremeció. Lo hice, dije. Y ahora me he alejado tanto de esa mesa que ni siquiera recuerdo a qué sabía el café. Eso no es justo, susurró, con la voz quebrada. Estaba confundida. No puedes reprocharme un error para siempre. Dije, me dijiste que yo era un capítulo cómodo. ¿Recuerdas eso? No respondió. Su boca se abrió, luego se cerró. ¿Adivina qué? Ese capítulo terminó. El libro está cerrado. No puedes releerlo solo porque el nuevo fue un párrafo. Una lágrima rodó por su mejilla. Liam, no estoy enojado, dije, no estoy herido. Simplemente ya no eres mi vida. Se quedó allí, congelada, reducida al silencio.
Por un momento, vi algo parpadear en su rostro. No ira, no tristeza, sino comprensión. La conciencia de que no tenía influencia, ni poder, ni lugar en mi mundo. No esperé una respuesta. Me di la vuelta y caminé de regreso hacia la parrilla donde Alex estaba volteando hamburguesas y Derek discutía sobre algún partido de fútbol. Alex me miró mientras me acercaba. ¿Todo bien? Sí, dije. Oye, ¿probaste la ensalada de patatas? Es increíble. Él sonrió y la conversación siguió adelante. Por el rabillo del ojo, vi a Rachel aparecer al lado de Jenny. Jenny se estaba secando la cara, con los hombros encorvados. Rachel me lanzó una mirada sucia. No me importó. No me importaba nada de eso. Unos minutos después, se fueron. Sin salida dramática, sin portazos, solo dos personas alejándose de una fiesta a la que nunca habían pertenecido realmente. La barbacoa terminó alrededor de las 6. Ayudé a Alex a limpiar, apilando sillas y llevando bolsas de basura a los contenedores junto al garaje. Era el tipo de trabajo mecánico que se siente satisfactorio después de un buen día. El cuerpo moviéndose mientras la mente descansa. En el camino a casa, bajé las ventanillas. El aire de la tarde se estaba enfriando, llevando el olor a hierba cortada y la lejana hoguera de alguien. No encendí la radio. No necesitaba ruido. Pensé en Jenny. No de la forma en que solía pensar en ella, no con anhelo o ira o asuntos pendientes. Pensé en ella de la forma en que piensas en una tormenta en la que una vez te viste atrapado hace años. Sucedió. Fue duro. Y luego pasó y el cielo se despejó. Y seguiste caminando. No estaba amargado. No estaba triunfante. Simplemente había terminado. Cuando llegué a casa, aparqué en mi lugar habitual, subí las escaleras hasta mi apartamento y abrí la puerta. El lugar estaba en silencio. Mi lugar. Sin cojines que yo no hubiera elegido. Sin fotos enmarcadas escondidas en cajones. Sin el fantasma de nadie persistiendo en los rincones. Me quité los zapatos, me serví un vaso de agua y me quedé junto a la ventana, viendo cómo el cielo pasaba de azul a naranja y a gris. Una vez pensé que perderla me rompería. Aquel domingo sentí como si algo vital me hubiera sido arrancado y arrojado a un lado sin pensarlo dos veces. Pero aquí estaba, todavía de pie, todavía entero, todavía avanzando. Y ella era solo una extraña que una vez se había sentado frente a mí en una mesa que ya no existía. Terminé mi agua. Me fui a la cama temprano y dormí mejor que en meses.